respaldar su palabra porque su palabra es espíritu. Ahora, la Biblia establece y dice que en una casa hay dos tipos de vasijas. Hay vasijas de honra que son justas y hay vasijas de deshonra que son pecadores. Ambas vasijas están dentro de la casa. ¿A quién se le da la honra? La vasija tiene su nombre. Entonces no importa, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. El mismo que maldijo la higuera está con el hacha puesta a la raíz. Hace tiempo que está tumbando árboles porque no tienen fruto y porque cuando llegue el otoño las hojas comienzan a caerse, y si las hojas se están cayendo es porque tú no estás conectado junto a la fuente, y la fuente se llama Jesús. Buenas tardes, que la gracia del Eterno sea sobre usted y sobre cada uno de sus familiares. En esta tarde para mí es un placer encontrarme en esta plataforma Radio Estruendo Celestial, La Voz del Cielo, en un segmento más de Vasijas de Barro. En esta tarde me hago acompañar de un hombre de Dios, para mí un joven de testimonio, que nos va a estar impartiendo la palabra del Señor. Actualmente presidente de la Confraternidad de Jóvenes de Los Minas, un maestro, un predicador, y usted dirá, wow, cuánta payola. No, la Biblia dice que honra al que honra merece. Para mí es un placer tener aquí a Iván Campuzano. Dios te bendiga, Iván. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Yuli. Asimismo, mi nombre es Iván Campuzanos y somos siervos del Señor. Amén. Vamos a iniciar prontamente con el tema Bienaventurados son. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer este salmo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, tuya es la gloria. Bienaventurados son. Es increíble que este salmo, este libro de los Salmos, muchos escritos por David y por otros hombres de Dios que componen esta pieza, son piezas de adoración, son cánticos, son oraciones y muchas cosas. Pero este salmo, el primero específicamente, inicia con un consejo, Yuli. Inicia con un consejo, así como nuestro Señor Jesucristo también, cuando da su mensaje en el Sermón del Monte, inicia con la palabra bienaventurados. Aleluya. ¿Y qué es una persona bienaventurada? Una persona bienaventurada es una persona dichosa, agraciada. Cuando a usted le pasa algo y lo van a chocar y usted se enciende o es más hábil, dice, wow, tú sí eres dichoso, naciste de nuevo. Eso es ser bienaventurado. En un contexto, ¿verdad?, un poquito más práctico. Pero los que creemos en el Señor, los que estamos en el Señor, somos bienaventurados y veremos quiénes son y por qué lo somos. Lo primero es que este salmo comienza a narrar, Yuli, y dice que el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué es el consejo de los malos? Puede ser que nosotros en un momento hemos dado un consejo mal. El consejo del bien es el consejo que nos guía hacia la voluntad de Dios. Nada, óyeme bien, cualquier consejo puede ser bueno, pero si está fuera de la voluntad de Dios es un consejo de los malos. Aleluya. La gente anda buscando que se le hable, buscan terapeutas, buscan personas motivacionales, pero este tiempo lo que se necesita comprender es la voluntad de Dios. El consejo mayor que podemos recibir es el que nos guíe hacia la voluntad de Dios. Y aquí habla sobre eso y sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. El salmista va haciendo una separación
del consejo de los malos y va haciendo una separación del camino de los pecadores. El camino de los pecadores es aquel que te guía. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen de bien, pero su fin es camino de perdición. La Biblia habla, Jesús mismo diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un problema en esta generación, hay un problema en este tiempo, y es que el camino de los malos, el camino de los pecadores parece más atractivo que el camino de los justos. Y está hablando aquí también, podemos ver una historia en el libro de los Reyes, de un profeta viejo y un profeta joven. Ay, ay, ay. Y este profeta joven, Dios le da una palabra, él cumple con esa palabra, el pueblo se alegra de esa palabra que Dios lo usó. Pero dice que a un profeta viejo le llegó la noticia de lo que había pasado. Dios le había dado una advertencia a ese joven de que no se detuviera y de que no fuera por el camino que ya él había recorrido. Él escuchó un consejo del mal y también, no solamente eso, recorrió el camino del malo. ¿Y qué pasó con ese hombre? Al final, el mismo profeta que habló mentira dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él y le dijo: por cuanto tú has desobedecido la palabra de Dios, entonces el Señor te va a matar. Y él murió, el joven murió. Y este es un paralelismo, esto es algo, una enseñanza muy importante. No solamente es que no te dejes guiar en el consejo del malo, no camines con ellos, con los pecadores. Nuestro camino debe de ser separado. Y otra cosa, dice, hace otra separación y dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es el burlador. Hay gente que se encarga solamente de sentarse a hablar mal del otro, a burlarse del ministerio del otro, a hacer todo lo que se le venga en gana. Dios te dice: con esa gente ni te sientes. Con esa gente ni compartas. Con esa gente no pierdas tu tiempo. Te dice: no escuche el consejo, no camines con ellos, tal vez ni te sientes. Y a veces lo radicalizamos eso porque decimos: no, yo no puedo sentarme. No se refiere a eso. Porque el mismo Cristo se sentaba con lo que bebían. El mismo Cristo se sentaba con las prostitutas. No es que no te sientes, te tienes que predicarle. Pero el Señor le hace una advertencia a Joel en Jeremías: que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. En ocasiones nosotros, cuando estamos atravesando por diversas situaciones, siempre tenemos a alguien que nosotros entendemos que esa persona reúne las condiciones para poder asesorarnos o darnos un consejo en X situación por la que nosotros podamos estar atravesando. Pero ¿qué acontece? Si ese consejo me aparta del camino justo, no viene de parte del Señor. Hello. Hay gente que a veces, cuando están teniendo situaciones matrimoniales, siempre tienen a alguien que tienden a llamar. Siempre hay alguien que dice: porque ese es mi consejero, porque esa es mi consejera. Si el consejo que a ti te van a dar te saca del lineamiento que Dios ha establecido para ti, ese consejo no viene de parte de Jehová. Así es. Yo recuerdo que en una ocasión, atravesando por una crisis matrimonial, de esas que todos los que estamos casados hemos atravesado, me le acerqué a alguien que entendía que podía tener un buen consejo para mí. Y esa persona me dijo: cuidado si te equivocaste al seleccionarlo. Cuidado si te le adelantaste a Dios y eso no era lo que Dios tenía para ti. Entonces yo, que entré a recibir el consejo turbada, salí más turbada. Y le dije a ella: pues si ese no era el que Dios tenía para mí, Dios va a hacer que ese sea, porque con ese es que ya yo estoy. Así es. Y a ese es que yo le estoy pariendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en esta tarde, o te queremos enfocar en esta tarde? Hay gente que tiene apariencia de piedad. Bien. Y por eso nosotros nos allegamos a esa gente a buscar consejo. A veces esperamos para tomar decisiones, ni siquiera consultamos a Jehová. Tenemos a alguien que es escudero, que es la escudera, que es con quien Dios habla, que es el hombre que está conectado al cielo, que lo que ese me diga yo voy a hacer. Mentira del diablo. Es como dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen
recto, pero que al final conducen a la muerte. Y Jesús lo dijo, entrad por la puerta estrecha, angosta. ¿Por qué estrecha? ¿Por qué angosta? Porque no te acomoda, Así porque es. no te va a complacer en lo que tú quieres. El consejo que te va a sanar es aquel que te va a confrontar con tu situación y que al final va a producir en ti que tú camines por el buen camino. Así es. Entonces, siguiendo ahí mismo diciendo, es que hay problemas también, hay otro problema, Julie, y es que la gente se acomoda con los consejos. El consejo del malo te acomoda a tu situación. Ay, El consejo del malo te hace sentir bien. Hay gente que van a la iglesia, están mal, están en pecado, y va alguien y le ministra y le dice, tú estás bien, Dios está contigo, pero esa persona está mal, esa persona tiene que estar sentada, tiene que arrepentirse de nuevo. Pero no, nos acomodamos y ese es el problema. Y vamos a ver qué más pasa con el que es bienaventurado. Ya vimos de qué debemos de cuidarnos. Ahora vamos a ver qué hace el que es bienaventurado. Y sigue el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta gente, este mundo se deleita en muchísimas cosas, pero no se deleita en la palabra de Dios. Es más fácil escuchar prédicas y cosas motivacionales y que esto aquí, recibe allí, pero en la ley de Jehová no lo deleitamos. La evidencia de que sí estamos conectados con el Espíritu Santo es cuando leemos la palabra y sentimos ese poder operando en nosotros. Aleluya. Ese deleite, esa presencia, esa esencia, esa conmoción del Espíritu Santo es lo que hace que nosotros entonces seamos bienaventurados. Estamos viendo aquí también la ley de Jehová está su delicia. La delicia del hombre de Dios. Hay gente que tiene comezón de oír. Aleluya. Dice la Biblia que en los postreros tiempos se iba a levantar gente que iba a obviar la palabra de Dios, que iba a obviar el consejo de Dios y se iba a ir tras fábulas. ¿Cuántas fábulas en este tiempo de judaizante? ¿Cuántas fábulas de gente enseñando cosas, disparates y cuántas cosas? Que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero estamos enfocándonos aquí de que no te sientes, no escuches eso. El Señor hoy te demanda de que lo único que tienes que deleitarte es en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Cristo mismo lo dijo. No solo de pan va a vivir el hombre. No solo de motivación va a vivir el hombre. No solo de jipeta va a vivir el hombre. No solo de esposa y de esposo y de esto y de lo otro va a vivir el hombre. No es solamente de lo que te ofrezcan de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él lo dice en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino. y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar tu palabra. Así es. Pero ¿cuál es el suceso? Hay un evento que está establecido en 1 Samuel capítulo 3, que dice que en aquellos tiempos no había visión con frecuencia, pero también escaseaba la palabra. Pero antes que se apagara la lámpara del templo, Dios llamó a Samuel. Así es. ¿Por qué llama Dios a Samuel? Porque la palabra del Señor tenía que seguir haciendo su trabajo. Y yo tengo varios días diciendo esto, que nosotros debemos volver a la palabra de Dios. Así es. Nosotros volvemos a hablar, tenemos que volver a todo lo que hagamos o digamos, sea basado en la palabra. Si el consejo no viene por la palabra, no tiene asidero. Démonos cuenta que la Biblia es un manual donde está todo lo que necesitamos para ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos líderes. Pero si estamos desconectados de lo que es la palabra, no vamos a saber cómo guiarnos o cómo dirigirnos. Sí. ¿Por qué a la gente le gusta que le motiven? Porque toda la palabra motivacional están desconectadas de la palabra. Ninguna palabra motivacional te va a llevar a enderezarte. Ninguna palabra motivacional te va a llevar a alinearte. Ninguna palabra motivacional te va a llevar a que tú digas, esto no está bien, no estoy andando de manera correcta, sino que tú vas a seguir. Pero la palabra, cuando tú la lees, ella misma te confronta. Porque la Biblia dice que ella es espíritu, aleluya, y cuando tú la hablas, tú comienzas a ojearla, a ti te da hambre, a ti te da deseo de seguirlo leyendo. ¿Tú sabes por qué? Porque es la palabra. Pero no ganamos nada con llegar a un servicio y escucharla. Y lo abro paréntesis y lo cierro. ¿Por qué llegar a un servicio y escucharla? Porque hay gente que no tiene conexión con la palabra, a menos que no vaya a la iglesia y alguien allá la lea. Así es.
pero en su diario vivir no tienen conexión con la palabra. Por eso son llevados por cualquier agüita, por cualquier tormenta, a diferencia de aquel que dice la Biblia que guarda la palabra. Guarda la Dice palabra que de está Dios plantado. junto a corrientes de aguas. Entonces vemos aquí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 17, día 17, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El que se deleite en las palabras de Dios, lo primero es que guarda la doctrina. Bienaventurado el que en este tiempo guarda la doctrina del Señor Jesucristo. Bienaventurado en este tiempo, no solamente que la guarda, también hay que guardar la conducta. Hay mucha gente con buena doctrina, pero tiene poca conducta, tiene poca ética. ¿Cómo así? Sí, lo voy a repetir de nuevo. Hay mucha gente que tiene buena doctrina, pero tiene poca conducta. Tenemos un grupo de personas que agarran en lo que se ponen a insultar en los púlpitos y en los altares. Tenemos un grupo de personas que cuando salen a predicar a la calle la palabra de Dios, pues tienen un buen mensaje, pero lo que hacen es atropellar al otro. Y por eso Pablo hace la diferencia entre la doctrina, la conducta y el amor, y dice que todos aquellos que hemos seguido ese ejemplo también hemos padecido y el Señor nos ha librado. Y dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Todos aquellos que no se deleitan en la palabra de Dios, los que van a ir de mal en peor. Es como el hombre que agarra y roba y mata y esto y lo otro, y lo meten preso y pone en el Facebook: Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Abusador, ¿qué tú quieres? O como aquella que vive acostándose con hombres casados, que cuando le pasa lo que le pasa dicen: ay Dios, ¿por qué todos los hombres son malos por abusadora? Dime. Eso pasa con el que no se deleita en la palabra de Dios. Va de mal en peor. Y dice aún más: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales puedan hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y cierra diciendo: toda la escritura, ¿alguna, Yuli? Es toda la escritura, es inspirada por Dios. Hay una corriente que habla de que la escritura, de que no toda la escritura es inspirada por Dios. El Señor reprenda al diablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, como decía Yuli, para enseñar. Nos enseña dónde estamos bien, cuando estamos mal, para redarguir, o sea, para confrontarnos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El deleitarnos en la palabra de Dios nos va a hacer bienaventurados, porque podemos ser rectos delante de Dios. Y sigue el verso 2. Y en su ley medita de día y de noche. Hay gente que no abre una Biblia hasta el día del culto, el domingo, porque son domingueros también, Yuli. Hay gente que no se deleita, no medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y un mandamiento del Señor que Él da en el Pentateuco es que la palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Donde sea que estuviésemos, la palabra de Dios debía de primar. Y eso es lo que pasa con esta generación. Están deleitándose en otras cosas, están meditando en otras cosas. Y la Biblia habla fuertemente. Hay gente enseñando las profundidades de Satanás. Gente enseñando eso cuando la Biblia lo corrige. Y dice que esa gente el Señor la iba a herir. Gente hablando de que se soñó, de que era satanista, de que esto, de que lo otro. Y no proyectan a Cristo de ninguna parte. Gente que no tienen testimonio. Gente que no tienen fundamento bíblico. Gente que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el mundo espiritual. Nunca han visto a un ángel. Nunca se han soñado con Dios. Nunca le han hablado, pero siempre en su vida pasada, aparentemente, conocían al diablo, conocían al demonio, el Señor reprenda, y todas esas cosas, y están engañando al pueblo. Y todo aquel que sigue esa enseñanza de la profundidad de Satanás, entonces va a caer. La Biblia lo dice en Apocalipsis. Y a sus hijos heriré a muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y daré a cada uno según sus obras. No te dejes guiar de esos vientos de doctrina. Deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en lo que verdaderamente tienes que hacer. Y también medita en las palabras de Dios de día y de noche. Y dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Qué bendición es saber que el Señor lo tiene plantado junto a corrientes de agua. Y dice en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Por cuanto Jehová me envió
¿Y qué? ¿A qué? A proclamar las buenas nuevas a los abatidos. Y dice que en ese mismo capítulo dice que seremos árboles de justicia. ¿Qué es un árbol de justicia? ¿Qué es una persona? Está hablando, haciendo la tipología de aquel varón que no anda en consejos de malos, que no anda en camino de pecadores, que no se siente con lo que se burlan y guarda la palabra de Dios. Estos son llamados árboles de justicia. Estamos plantados junto a corrientes de agua. El Señor nos demanda en esta hora, nos está hablando, nos está diciendo, óyeme bien, si guardas todo esto, serás como un árbol plantado. ¿Y qué pasa con el árbol plantado, Julie? Siempre los frutos dan a su tiempo. Está todo a su tiempo. Su hoja no cae. Su hoja no cae. Oye, para el creyente no hay otoño. En otoño se caen las hojas. Para nosotros siempre estamos en fruto. Siempre hay temporada de fructificación. Y pasa algo, que cuando no estoy en esa temporada, que cuando mi hoja está cayendo, que cuando estoy sintiéndome seco, algo está pasando. Algo está pasando. Y la palabra de Dios habla sobre esto. Y dice que el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Hay árboles que no dan fruto. Hay gente que crece hoy, se convierte hoy y mañana quiere predicar, y mañana quiere ministrar, y mañana quiere hacer muchísimas cosas. Espera que el tiempo de Dios te haga germinar, te haga dar fruto, te dé el conocimiento para tú predicar. Hay gente hablando de eso y haciendo daño a los demás, haciendo daño. Y por eso el Señor te dice hoy, tienes que ser como un árbol plantado. Plantado, dice Jesús, que sin mí, separado de mí, nada podéis hacer. Él es el árbol genuino, Él es la vid verdadera y nosotros somos la rama, Julie. Dice la Biblia, no así los malos, dice, y todo lo que hace, prosperará. Da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace. Su hoja no cae. Y todo lo que hace. No está diciendo que parte de lo que hace, no. Todo lo que hace prosperará. Primero, porque no han dado en consejo de malo. Segundo, porque no te has sentado, no estuviste en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te has sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, está mi delicia. Entonces todo lo que hagamos va a prosperar. Hay gente que dice, no, porque yo he emprendido en tantas cosas y yo no he prosperado en nada. Está violentando un código. Entonces hay uno de esos códigos que de manera consciente o inconsciente tú o yo lo estamos violentando. Así es. Dios nunca va a cumplir su palabra sobre un hombre o sobre una mujer que esté violentando sus leyes. No. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la casa donde vivía, siempre yo he hablado de eso, era una casa de zinc, donde se entraban los ratones. Wow. Y dormían en la gaveta. El niño mío me decía, mamá, dentro de la gaveta hay un pajarito que dice pío, pío. Y yo, con tanta insistencia del niño, fui a abrir esa gaveta. Me di cuenta que los ratones estaban entrando, que los ratones estaban pariendo en la gaveta. Y yo llegué a un momento que en oración le dije al Señor, yo soy tu sierva, yo he guardado tu palabra, tú tienes un compromiso conmigo, yo no tengo los recursos, yo no tengo la fuerza, pero tú tienes los recursos y tú eres el dueño del oro y la plata. Y Dios proveyó más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Y tú te vas a preguntar, Julie, pero ¿cómo? Yo no sé, yo no tengo que preguntar. Yo sé, y mi esposo me decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo le decía, la Biblia dice que todo lo que Josué hacía prosperaba. ¿Pero por qué prosperaba? Porque Dios estaba con él. Y porque José en todo lo que hacía, Dios era su norte. Nunca violentó los códigos, tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad, estaba en el palacio, ya tenía una posición, podía hacer lo que quería, pero cuando podía querer hacer lo que quería, decía, líbreme Jehová de hacerle yo esto a mi Señor. Dentro de él operaba el temor, dentro de él había una sanidad interior que se reveló cuando sus hermanos fueron donde él, y el mismo Dios inspiró a alguien que escribió y dijo que todo lo que aconteció con la vida de José, Dios lo permitió para alimentar multitudes. O sea que todo lo de Dios conducía a un propósito que al final de la jornada lo que hizo fue prosperar a José y también prosperar a aquella nación. Cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que no solamente golpea para allá, no, sino que también golpea para acá. Esa palabra que me alinea, que me confronta, que es un espejo en la que yo puedo verme y saber y decir, ¿estoy haciendo esto?
Esto dice la Biblia que debo hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Entonces nada de lo que yo haga no va a prosperar. En un momento dado, uno de los escritores de los Salmos dijo que por poco se le deslizaban los pies al ver cómo prosperaba el impío, el que hacía maldad. Pero la prosperidad del que hace maldad es efímera. Así es. Así como le llega, así se le va. Y todo lo que siembra es otro que lo va a cosechar. Mismo. Sin embargo, aquel que se deleite en guardar la palabra de Jehová y vivir acorde a la palabra, vive, opera bajo cielos abiertos. Isaac también es otro ejemplo con los pozos. La gente que le estaba persiguiendo a Isaac por los pozos, que le decían, no, ese es mío, vete de ahí. Y él seguía yéndose. Ellos entendieron que el problema no eran los pozos, era lo que portaba Isaac. Isaac era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque vemos aquí que todo lo que él hacía, dice que él prosperó en esa tierra. Y ellos le dijeron, oye, vete de aquí, no sea que tengamos problemas contigo. Y pasaron los problemas. Y dice también la Biblia que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que está plantado en el Señor, aquel que está con el Señor, todo lo que hace va a prosperar y todo lo que hace lo hace con presencia. Y no volvemos para atrás. Por eso es que pasa con los burladores. Los burladores muchas veces no entienden cómo Dios está prosperando a alguien, qué Dios está haciendo contigo, esto y lo otro. El problema es que está plantado junto a corrientes de agua. Otra cosa importantísima con relación a la ley de Dios. En este tiempo tenemos un problema. Hay mucha información. En este tiempo hay mucha información, muchos buenos comentarios, muchas cosas, pero la gente ha olvidado la palabra de Dios. Que la palabra de Dios diga no, para mí es suficiente. Y no es que no indague, investigue, yo lo hago. Pero si Dios dice que tal cosa es pecado, es pecado. Si dice que no lo es, no lo es. Yo no tengo que rebuscar ni tengo que acomodarme. Y eso pasa en este tiempo hoy. Tal vez tú dices, ay, pero ¿por qué yo no prospero? Porque no pones límites. Porque estás obviando la palabra de Dios. Y sigue aquí diciéndolo. Y dice, todo lo que hace prosperará. Jabes fue otro ejemplo. Y él dijo, Señor, si tú me bendijeres. Aleluya. Oye, vamos a leer esa parte. Dice, y Jabes fue más ilustre que tus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, porque lo parí con dolor. E invocó Jabes el nombre de Dios de Israel. Está pasando algo en este tiempo. Si quieres ser un árbol plantado, si quieres ser bienaventurado, invoca el nombre de Dios. Dice así, oh, si me dieras bendición y si ensanchases mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y otorgó Dios lo que él pidió. Dios te va a responder, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, la mano de Dios estará sobre ti, el río de Dios va a fluir sobre ti, pero va a pasar cuando tú invoques su nombre y te apartes del mal. Conoce el Señor lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque su santo nombre. Y sigue aquí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata. ¿Qué es el tamo? El tamo es como la basura que cubre el trigo. El tamo es esa basura, ese disparate que se va cuando el viento viene. Porque cuando el viento de Dios viene, Julie, todo el tamo, todo lo que no es de Dios se va. Deja que Dios purifique tu ser. Deja que Dios purifique lo interior en ti. Hay gente que dice, óyeme, pero no, es que esto y lo otro. Deja que que el viento de Dios venga sobre ti. Hay gente que no ha dejado que Dios trabaje con ellos y por eso siguen igual. Por eso estás estancado, por eso no da fruto. Tienes 20, 30 años y es como si fuese el primer día, inexperto, no tienes condiciones. Es porque estás cubierto de aquella basura que Dios quiere quitar. Deja que Dios la quite la basura. El tamo lo arrebata el viento. El trigo pesa y se queda. Y se queda. Y dice, por tanto, óyeme bien, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Julie. Hay gente que tiene tiempo, que tiene años enjuiciando a la iglesia. Hay gente que tiene tiempo menospreciando a los hombres de Dios. En el Salmo capítulo 2 lo vemos. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Hay gente que se ha encargado de eso. Pero esa gente no se va a levantar, Julie. Esa gente no se va a levantar. Tú que me estás escuchando en esta hora, estás teniendo problemas, persecución, estás siendo atacado por el diablo, por gente. En esta hora te digo, no se levantarán los malos en el juicio. No podrán juzgarte porque no tienen autoridad moral para hacerlo. Aleluya. El único que juzgue es Dios.
podemos jugar nosotros también, pero se está refiriendo a al último tiempo. Esa gente no se va a levantar, porque el diablo no va a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno lo van a hacer. Nadie lo va a hacer. El único que tiene la potestad de tomar su iglesia, de purificarla y de hacerte entender a ti lo que está bien y lo que está mal, es el Señor. Aleluya. Y es así, como dice mi hermano. El tamo es algo superficial, Bastante. algo sin valor, que tiene que ser quitado con el soplo del viento. Así es. Cuando el soplo del viento del Espíritu Santo llega a nuestra vida, yo siempre he dicho esto, cuando Dios llama a Pedro, cuando Dios llama a Mateo y llama a estos hombres, le dijo simplemente, sígueme. Así es. Algunos fueron procesados un poquito más lento, pero no se necesitaba tanto tiempo porque tenemos gente que tiene muchos años dentro de la iglesia. No hace nada. Y mi mamá hablaba eso conmigo ahorita, mi mamá no es creyente. Y me decía una serie de cosas y yo le decía, conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Y es como dice aquí Javier Madera, que dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. A veces el corazón de nosotros está endurecido. Demasiado. Y lo único que puede entrar y penetrar a ese corazón y quebrantarlo es la palabra de Dios. Cuando el consejo viene por la palabra, la gente se alinea o se alinea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que lo hablábamos anoche. Que queremos coger un verso bíblico para contradecir otro, y eso nunca pasará. Eso no pasará. Porque Dios no dejó su palabra para contienda, sino para edificación, para reestructuración de nosotros, lo que le hemos conocido, y aún aquellos que no le conocen. Pero ¿qué acontece con nosotros, mis hermanos? Que está aconteciendo que nosotros pensamos que quizás porque operamos bajo un don, bajo una palabra profética, o somos ministros, somos apóstoles, o somos querubines, lo que usted quiera hacer, usted puede hacer lo que usted quiera, o el anciano, lo que usted quiera hacer. Nosotros entendemos que somos eternos y no es así. La Biblia dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios no cambia de moda. No importa cuántas versiones hagan de ella. Ella, alabanza al Cordero, ella nunca pasará. No importa que quieran derriversarla para poder acomodarse o acomodarla a ella. Ella nunca se acomodará. O tú te acoplas y yo me acoplo a lo que dice la palabra, o esa palabra que como espada en su momento va a hacer el trabajo que va a hacer dentro de mí y me va a quebrantar. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Santo. Aunque usted vea que hay gente que se pueda parar y que están ministrando a Dios, porque Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. No conocía su voz. Y hay mucha gente que puede estar ministrando a Dios y aparentemente estar parado en la congregación, está parado para ti, que lo está viendo, está parado para mí, pero Dios no lo ve, Dios santo. no lo oye. Y lo más fuerte es yo estar realizando algo que Dios en el cielo no lo esté recibiendo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que lo que yo hago para Él lo reciba. Pero Él dice que el malo no se levantará en la congregación de los justos. Hermana, pero que fulanita coge una parte y ella esto, estate tranquilo. Ella está cogiendo esa parte para los hombres, pero aquel que aprueba, aquel que recibe, no está aprobando ni está recibiendo. Por eso, aunque esté ministrando X persona, el que sea, hasta yo, si no estoy alineada conforme a la palabra, no tendré un respaldo. Yo no apoyo algo que dicen mucho, y es que dicen Dios respalda su palabra. que Dios respalda su palabra. Escuche bien. Dios siempre va a respaldar su palabra porque su palabra es espíritu. Ahora, la Biblia establece y dice que en una casa hay dos tipos de vasijas. Oh, santo. Hay vasijas de honra que son justas y hay vasijas de deshonra que son pecadores. Ambas vasijas están dentro de la casa. ¿A quién se le da la honra? La vasija tiene su nombre. La vasija de honra. Entonces,
Entonces no importa, esto se lo digo en esta tarde, para que usted se enfoque en Jesús. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, porque el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. El mismo que maldijo la higuera está con el hacha puesta a la raíz. Y está hace tiempo que está tumbando árboles. Santo es el Señor. Porque no tienen fruto. Y porque cuando llegue el otoño las hojas comienzan a caerse. Y si las hojas se están cayendo es porque tú no estás conectado junto a la fuente. Y la fuente se llama Jesús. Así es. Entonces seguimos. Al final dice, porque Jehová conoce el camino del justo. Dios conoce tu corazón. Aleluya. Dios conoce las intenciones más íntimas, más internas de tu ser. Y ese es el problema de este tiempo, que queremos nosotros vivir de apariencia y decir, y ahí vuelve lo mismo. Pero que fulano se para y yo no. Pero que fulano hace esto y yo no lo hago. Pero que esto y lo otro. El Señor conoce los que son suyos. El Señor sabe la intención del corazón y está hablando ya de un tiempo Aleluya. final. Esa gente que se ha dedicado a hacer eso, a vivir una doble vida, a hacer lo que se le venga en gana. El Señor dice, yo conozco tu camino. El Señor conoce lo que haces para Él. El Señor sabe la entrega que tienes hacia Él o el desinterés que tienes hacia Él. Porque Jehová conoce el camino de los justos, de los malos, perdón. Mas la senda de los malos perecerá. Y dice en Mateo capítulo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en el granero. Aleluya. Y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. La enseñanza de hoy es que si eres bienaventurado, podrás levantarte en la congregación de los justos. Vas a ser salvo. Dios te va a librar de la ira que viene para este tiempo. Aleluya. Dios te va a poner en posiciones poderosas que nunca imaginaste. Dios te va a hacer y te va a honrar porque eres alguien de honra. El Espíritu de Dios estará sobre ti. Pero si eres de los que no son bienaventurados, tendrá su fin. Porque Él tiene su aventador y va a limpiar su era. El Señor está limpiándote. El Señor está purificándote. Y si no deja que lo haga ahora, lo va a hacer cuando te eche al fuego. Lo va a hacer cuando te eche al fuego. Y el Señor hoy te dice, lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Bienaventurados son aquellos que han guardado la palabra de Dios. Bienaventurados son aquellos que no se han detenido ante el proceso, ante la crítica, ante las amenazas, ante los problemas. Y hoy voy a orar por ti en esta hora. Quiero que oremos, Julie, en esta hora por esa gente que tal vez está violentando algunos procesos del Salmo 1 y por eso no prospera. Por gente que está en batalla, gente que está siendo atribulada, gente que no puede prosperar en el Señor, que no puede prosperar físicamente. En esta hora vamos a orar por ti. Y en el nombre de Jesús declaramos una palabra por el poder del Espíritu Santo, de que hay sanidad, de que hay corrección, En el nombre de Jesús. de que toda culpa de pecado sea deshecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios te posiciona en esta hora donde Él quiere que tú estés. Oh, por el poder de la palabra. Y si estás lejos en lugares secos y áridos, en esta hora el Señor te transiciona y te pone en lugares donde hay agua de vida, donde hay poder, donde hay fruto, donde está el Señor, ahí hay libertad. Y hoy Dios te liberta. En esta hora oramos por ti, para que la palabra de Dios penetre tu vida, para que la palabra de Dios en esta hora haga un efecto evidente y de que tú puedas ser bienaventurado. Porque bienaventurados son aquellos que están en el Señor. Y que esta hora, Señor, yo oro, yo te pido en esta hora, Jehová, Por el poder de la palabra. que quebrante toda cadena del maligno. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora pedimos por cada persona. En el nombre de Jesús. Oh, mi alma bendice el nombre de Jesús, Oh, aleluya. que está siendo atribulada, Señor. Oh, Espíritu Santo. Toda sequedad espiritual, toda muerte Ahora, espiritual Padre, sea reprendida en el nombre de Jesús y mandada a lugares secos y áridos. En el nombre de Sin Jesús. retorno y sin retroceso. Aleluya, aleluya, poder de la aleluya, palabra, aleluya, aleluya. aleluya. Por el poder del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Por el poder Santo. del Espíritu Santo eres sano. En el nombre de Por el poder Jesús. del Espíritu Santo eres nuevo. Por el poder del nombre de Espíritu Santo Jesús. comienzas a dar fruto. Por el poder del Espíritu Santo nombre tu de vida es transformada en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oh, por el poder de la palabra. Amén, amén y amén. Dios te Aleluya. bendiga y Dios te guarde. Para nosotros ha sido un placer poder estar esta tarde
En esta impartición que creo que de todas es una de las que más he disfrutado, hermanos. De verdad que sí, a la luz de la palabra. Quiero invitarte a que compartas este video. Amén. Betty dice, pido oración por mi vida espiritual. Siento que soy atacada y no puedo fluir en mi comunión con Dios. Bien, Vamos a orar, Betty. Vamos a Quédate orar ahí. en esta hora. Y todos los que están ahí, quédense ahí. Quédense Unámonos ahí. y oremos, Vamos a oremos unirnos. por Betty. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te conocemos, Betty. No sabemos Padre, de por ti, el pero poder Dios te de la conoce. palabra. En esta Rompe hora toda oramos. Mi alma bendice el nombre de toda Jesús. opresión. Para que toda Rompe malicia toda del atadura. diablo en el nombre de Jesús, Rompe toda toda atadura. enviación del diablo sea Todo reprendida en el diablo. nombre de Jesús. Todo Todo lo que te turbe en esta hora en el nombre de Jesús sea Se va por el quebrado. poder Veo de algo la que se palabra. quiebra. Basha, aleluya. En el nombre Veo algo de que se Jesús. quiebra en el nombre de Jesús Padre, para que por el puedas poder de la avanzar. palabra. Aleluya. En el Aléjate, nombre de aléjate, aléjate de eso que te está Santo. impidiendo ver la gloria de Dios. Aléjate de eso en esta hora, Betty, que te En está el nombre de turbando. Jesús. En esta hora el Señor está quebrando, pero tienes que dejar que Él quiebre. Santo, Tienes que dejar que Él mi quiebre. alma alaba al que Santo, vive. veo cómo se quiebra una madera se quiebra. Santo, Algo de, mi veo como alma burra santo es bachata el, la bacaya. mi alma alaba el nombre de Jesús. Oh, Está gloria a quebrándose tu algo. nombre, Jesús. En esta hora Dios te, aleluya, Dios te está tocando y no Oh, solamente por a ti, el poder de la palabra. también a tu familia en esta hora. Por el poder de la Dios palabra. está quebrando algo, Dios está quebrando En el maldiciones nombre de menores y Jesús. mayores en el nombre de Jesús. En el nombre Betty, de Jesús. en el nombre por de el Jesús, sé poder libre de la palabra. de todo Petros en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús de Nazaret. Toda depresión, Padre, por el poder todo espíritu de la palabra, antagónico se sea rompe deshecho la en el cabeza. nombre de Jesús. Se pudren los chucos. En el nombre En el poderoso nombre de Jesús. Jesús de Nazaret. Oh, por el Recibe en poder esta de la hora, palabra. Betty, poder de Dios. En el nombre de para que Jesús. puedas fluir en la palabra, para que Por puedas el poder orar. de la palabra. Tienes problemas para orar en el por nombre el de poder Jesús. de Se la quita ese palabra, problema en para el orar en el nombre de Jesús. Esos mareos cuando lees la Biblia se van en el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Esa molestia a la hora de congregarte, de sentir el a Dios, nombre de se van en Jesús. el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar aquí en esta tarde. Le invito a compartir esta transmisión Comparte. que yo sé que será de bendición. Le invito a seguir esta plataforma que tiene mensajes las 24 horas del día. Estuvo con usted su hermano Iván Campuzano. y su hermana Julie de Pagán. Declaramos fortaleza sobre Elba, Amén. que el Todopoderoso te dé la fuerza que necesita. Amén, amén. Declaramos fortaleza para Egla Carvajal, que el Espíritu Santo te dé la fortaleza que necesita. Declaramos cobertura Amén. sobre cada uno de los que están conectados, que cada uno tiene una necesidad, una petición, que ha pedido una oración, que el Todopoderoso en esta hora esté operando a tu favor y que Dios traiga respuestas sobre ti. Recuérdate sobre En el toda nombre de cosa Jesús. guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Deseamos que el Dios de los cielos te bendiga y que tú decidas caminar por el camino de los justos y no de los pecadores. Que el Dios del cielo te bendiga. Si estás apartado del Señor, te recomendamos acercarte a él antes que sea tarde, porque vienen días malos y muy peligrosos. Cristo te ama. Somos Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.